pintar con colorante vegetal es un camino de ida. Así como usamos la acuarela, podemos usar los colorantes vegetales, que también son al agua, como acuarela. En este caso voy a hacer la práctica de mariposas para que vean lo simples que son sobre un papel común. Un papel simple que todos tengamos en casa, que puede ser una hoja 4 o lo que sea. Voy a utilizar pincel chato, en este caso usé un pincel chato número 4 para poder hacer la doble carga de color. Voy a trabajar con color naranja P, voy a trabajar con blanco, voy a trabajar con un rosa X, un verde y una pizca de marrón. Los voy a poner en un platito para de esa manera ir trabajando mucho más prolijo. Para que vean, las alas son un triángulo primeramente, un triángulo que voy a colocar en forma opuesta para que se formen. Si no se animan, practíquenlo dibujando, pero lo ideal es trabajarlo a mano alzada. Como ven, trazo el pincel y doy la vuelta formando una comilla, digamos, o sea, hago un giro del pincel y siempre voy a fijarme de ubicar el color blanco o hacia adentro o el color blanco hacia afuera, de manera que me quede o un borde más blanco o un centro más blanco. En este caso yo quise ir con el blanco en el borde para que me quede el centro más oscuro. Esto lo pueden retocar, no es necesario que le den la primera mano y nada más. Si se animan, pueden darle un retoque de una segunda mano. Lo importante es que realicen bien la doble carga y que hagan la práctica de pincelar en una hojita aparte para que vean la separación entre un tono y el otro que vayan usando. Una vez que tengo las alas, tomo un semi-liner corto, un pincel liner que es muy finito, y voy a hacer un delineado con el marrón en el contorno de las alas. En el caso de las alitas de atrás, superpongo a las alas de adelante, como para dar una transparencia. Una vez que tengo ese delineado, si es necesario, voy a retocar. Controlen que la pintura esté más bien aguadita, como una témpera más aguada y no tan espesa, para que ese delineado le salga mucho más fluido y más simple. Después puedo hacer unos detalles dentro de las alas, como rayitas, puntos, lunares. En este caso yo hice unas divisiones. Y después voy a realizar el cuerpito de mi mariposa. En este caso tienen que hacerlo muy finito y muy delicado, porque las mariposas que hice son chiquititas como para después trasladarlas o a laterales de tortas o trasladarlas a cookies o a muffins. Eso tienen que acostumbrarse a trabajar con el pincel, siempre escurriéndolo. Recuerden que siempre voy a escurrir el pincel, no lo dejo al pincel sumamente cargado. Voy con un pincel delicado a la carga. Una vez que cargo, lo voy a escurrir y recién ahí voy a volcarme a pintar. Para hacer el cuerpito voy a hacer un lunar en el centro de ambas alitas. Y a partir de ahí hago el trazo lineal del cuerpo que después voy a rellenar. Una vez que se orea, después lo voy a dar un rellenado para que quede más gordita. Voy a trabajar otra ala con más blanco y después esa misma la voy a retocar, ¿sí? Pero controlen bien cómo quiero el ala, si la quiero más triangular, más redondeada. Y la repetición de la segunda ala, traten de que sea la misma distancia, o sea que sea el mismo largo, ya que sobre la torta no vamos a dibujar, vamos a hacerlo a mano alzada. Esta es la forma que les dibujo el ala para que ustedes tengan en cuenta la triangulación de la misma. Y completo con las de abajo, ven, como si fuera una gota, como si fuera un pétalo, de manera que quede más alargado o más ancho. Esto es jugar un poco también con el pincel y jugar un poco con los colores, ¿no? O sea, tengan libertad. Por eso empecé con mariposas, porque así pueden hacerlas más anchas a las alas o más angostitas. O sea, es a gusto de cada uno, digamos, cómo quiere hacer esas alitas.
Lo mismo los colores, yo acá trabajé con tonos rosas y tonos pastel, como el naranja P, o como el beige, o como el blanco, pero ustedes pueden utilizar cualquier tipo de color, o sea, hay mariposas de todos los colores, así que pueden jugar con los colores. Lo mismo, si ustedes tienen una base blanca, van a poder jugar con el color que quieran. Eso sí, tengan en cuenta que si yo forro una torta con color, en ese caso voy a tener que pintar primero las mariposas en blanco y sobre esa mariposa blanca, después de que la misma se orea, recién voy a darle tonalidad. ¿Para qué? Para que después el blanco no absorba tanto el color y para que se puedan desprender de la cubierta. Una vez que tengo ya resuelto, hago el cuerpito, que hago una bolita muy pequeña, hago la cabecita de la misma manera y el cuerpo, la línea que después voy a rellenar para que no me quede tan tosca. Una vez que tengo eso, voy a sacar con el pincel liner muy poca carga y voy a hacer las antenitas de esta mariposa. Traten de que queden finitas, que queden delicadas, que queden bien suavecitas, para así acostumbrarse a manejar el pincel. Bueno, una vez que tienen estas maripositas así, ya después pueden jugar con otros tonos. En este caso, yo voy a jugar con un tono verde. Voy a usar un verde musgo, voy a usar el blanco. Ven que lo estoy usando bien aguado, o sea, bien aguado, como para que me quede transparencia en esa alita, ¿sí? Que me quede bien delicadita, que no me quede tosca, que no me quede demasiado oscura, demasiado cargada. En este caso las hice más redondas, no las hice triangulares. Fíjense en que yo puse una alita al costado en otro color para que ustedes vieran la diferencia entre un ala y la otra. Acá cargué un poco más de verde musgo y fíjense en que formo como un corazón. Eso sí, si hago la parte opuesta, tengan cuidado, ¿sí?, de hacer invertido esa alita, que les quede igual de un lado como del otro en espejo, ¿sí? Esa es técnica de espejo. Entonces tienen que quedar iguales, no las puedo hacer invertidas. Así que si hacen a mano alzada, traten de practicar mucho en papel, es consejo nada de práctica. Traten de hacerlo mucho en papel antes de volcarse a la masa, para no desperdiciar masa. Una vez que hice eso, voy a trabajar con blanco por encima y ese blanco lo trabajo más adentro, de manera que me quede un borde más oscuro, como que me quede un realce más oscuro. Y con el mismo tono oscuro voy a contornear lo que sería el borde de las alas de más arriba. Una vez que tengo eso, ven, trato de sombrear siempre con blanco, emparejar, que quede prolijo, que quede prolijas esas pinceladas. Y voy a tomar del mismo verde, pero un poquito más de cantidad, y voy a hacer unas coletas. Esas coletas es simplemente alargar estas alitas y darle un punto final abajo como para ensancharlas. Le pongo unos detallecitos a las alas inferiores como ojitos y una vez que tengo eso, lo que voy a hacer es el cuerpo como hice con las anteriores. Primero construyo el cuerpito central, luego la cabecita y luego con el liner obviamente la parte más alargada. Dibujo las antenas y una vez que dibujo las antenitas le voy a dar un sombreado apenitas en los bordes con una aguada de marrón. Eso es para diferenciar un poco las alas superiores de las inferiores y darles un poquito más de realce.